Hola, soy Manu, fisio de Fisiogar, y he creado este vídeo para aquellos que queréis informaros acerca de en qué consiste la atención de fisioterapia a domicilio que damos como uno de nuestros servicios fundamentales como empresa y que llevan más de 15 años haciendo en Fisiogar. Y bueno, la idea del vídeo es simplemente pues aportar esa información para aquellos que nunca han disfrutado de un servicio de este tipo o para aquellos que tienen alguna duda concreta o alguna preocupación que ha hecho que nunca se haya animado y quizá después de este vídeo pues sí lo haga. Realmente creo que este tipo de vídeos es interesante, es útil porque para nosotros, aunque es nuestro día a día, a nivel profesional, estamos diariamente viendo pacientes en su domicilio. Entiendo que hay pacientes que nunca lo han tenido cerca, ni en un familiar, ni en sí mismos y más, y que puedan tener algunas dudas y sobre todo que todavía seguimos llegando a domicilios. Conocemos pacientes nuevos que sí que nos cuentan que nunca se habían animado, que nunca se habían atrevido, que tenían algunas dudas y tal. Y a nosotros nos sorprende un montón porque para nosotros es lo habitual, pero oye, como todavía parece que hay personas que no conocen este servicio, que nunca se han animado, pues vamos a ver si somos capaces de resolver esas dudas y que puedan animarse. Bueno, en primer lugar, sí que tengo que decir que yo pues trabajo en una empresa que lleva más de 15 años haciendo esta actividad asistencial en el domicilio de los pacientes, con lo que eso a nivel de seguridad para los pacientes se refiere y que además es una empresa que a día de hoy trabaja en toda España. Tenemos fisioterapeutas en muchas ciudades, Bilbao, Valencia, Madrid, en fin, hay muchas ciudades en las que asistimos pacientes y que desde luego en una empresa como esta es muy seguro, por ejemplo, las garantías de que todos los profesionales sanitarios, todos los fisioterapeutas que trabajan con Fisiogar, pues son fisioterapeutas que están colegiados en su colegio profesional, en su comunidad autónoma, que obviamente tienen la carrera universitaria de fisioterapia, son profesionales sanitarios, y eso, pues, lógicamente te da ciertas garantías y sí que aquí me parece interesante que si vais a recibir un fisioterapeuta a casa, sea con nosotros en Fisiogar o sea con otra empresa, sí deberíais intentar garantizar, cercioraros de que ese fisioterapeuta efectivamente está colegiado. Podéis pedirle su carnet de colegiado o podéis pedirle a la empresa que os facilite su número de colegiado, porque desgraciadamente, bueno, pues algunos casos se oyen todavía de intrusismo laboral, bueno, pues profesionales que dicen ser profesionales y no lo son, o que no tienen el grado universitario, en fin. Entonces, nada, recomendación sencilla, que siempre que valoréis que un fisioterapeuta acuda a casa y quizá no pertenezca a una empresa grande como la nuestra, ¿verdad? Pues, o incluso si lo hace, solicitarle su número de colegiado, su carnet de colegiado, para poder cerciorar de que efectivamente es un profesional sanitario y eso ya os dará muchas garantías de cara a la seguridad y a los tratamientos. Entonces, ¿cuáles son los dos motivos fundamentales por los que la fisioterapia a domicilio es realmente útil, ¿no? En primer lugar, yo creo que estaría, digamos, la utilidad más fácil de entender, que es que el fisioterapeuta es el que se encarga de desplazarse al domicilio del paciente y, por tanto, de tener que coger el coche, sufrir los atascos, aparcar, etcétera, y todo eso se le está quitando al paciente, que en condiciones perfectas a lo mejor es un paciente que, bueno, pues tiene un problema de salud muy leve, con muy poquito dolor, mucha discapacidad, mucha disfunción, pero en condiciones habituales o incluso en algunas menos habituales, pero que también vemos, pues son pacientes que están pasando por un mal momento, son pacientes que no están precisamente en su mejor momento y todo ese estrés extra, toda esa parafernalia para poder acudir al profesional sanitario, pues eso, desplazarse, coger el coche, etcétera, cuando uno está fastidiado, pues realmente es un perjuicio para su salud y este tipo de servicios nos permite pues quitar todo eso y que simplemente ellos reciban en casa, que simplemente reciban la atención sanitaria y una vez estén mejor quizás se planteen otra cosa o a veces no, porque es verdad que esa comodidad cuando uno ya lo conoce, aunque pase por un proceso leve, pues es una de las razones por las cuales los pacientes suelen quedarse con este tipo de servicio de fisio a domicilio. Y por otro lado, la otra razón fundamental para que este tipo de servicios funcione bien es que muchos pacientes, por motivos de salud,
ya sea por enfermedades de larga evolución o por una situación momentánea de salud, realmente no pueden salir de casa, no pueden desplazarse, ni siquiera andar muchas veces. Entonces necesitan o que alguien vaya a por ellos y les lleve al centro de rehabilitación o al hospital, o que el profesional sanitario se desplace. Y claro, eso supone un valor totalmente diferenciador para este tipo de servicios y por lo que los pacientes normalmente lo consumen. Venga, entonces, vamos ahora a explicaros simplemente en qué consiste el proceso a través del cual queréis que un fisioterapeuta, bueno, queréis recibir atención por un fisioterapeuta y vamos a veros, ¿vale? Entonces, en realidad se divide en tres fases muy, muy cortitas. La primera fase es esa fase en la que os ponéis en contacto con nosotros, nos buscáis en nuestra página web, nos encontráis en redes sociales, un familiar os recomienda a la empresa porque ya la conoce por sí mismo o por otro familiar, ¿vale? Y vosotros estáis en un punto en el que os han recomendado un sanitario, el médico, por ejemplo, que vayáis al fisioterapeuta por un motivo de consulta, o creéis que lo necesitáis porque tenéis un problema concreto y tal, o tenéis una enfermedad para la cual os han recomendado recibir tratamiento por un fisioterapeuta. Entonces, bueno, en ese punto simplemente pues llegáis a nosotros, nos encontráis y podéis poneros en contacto con nosotros con alguno de los medios, por ejemplo, con el WhatsApp, llamando por teléfono, escribiendo un correo, eh, eh, o, o- o a través de un fisio que ya conocéis que trabaja con nosotros, en fin, os ponéis en contacto con nosotros. Entonces pasaríamos pues, a la fase 2, que es cómo nosotros recibimos vuestra comunicación. Entonces, ese mensaje que vosotros nos mandáis, sea por teléfono, sea una llamada, lo va a recibir nuestro personal administrativo, cogiendo la llamada o recibiendo el mensaje, y se va a poner en contacto con vosotros, sobre todo para recabar un poquito de información acerca del caso, acerca del motivo de consulta. Es decir, pues eso, no es lo mismo un paciente que acude pues, porque tiene una enfermedad neurológica y necesita hacer ejercicio terapéutico para su enfermedad. Un paciente que tiene un dolor puntual en el cuello de unos días de evolución. Un paciente que ha estado en diferentes tratamientos y necesita una cosa muy puntual. Bueno, al final a lo que voy es que en ese primer contacto con el personal administrativo, que todavía no es un fisioterapeuta, pero que tiene mucho conocimiento acerca de los problemas de salud por los que consultáis, ese administrativo va a recabar información a fin de poder derivaros a un fisio que específicamente esté formado académicamente y tenga experiencia clínica en ese problema que vosotros describís. Si después de la primera consulta ese fisio piensa que no es el más adecuado, él se encargará de derivaros a un compañero, ¿vale? Pero normalmente ya el personal administrativo es capaz de derivaros bastante bien y elegir qué fisioterapeuta de la plantilla se adapta mejor a vuestro caso. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta, lógicamente, la disposición de las agendas, tanto de los fisios como del paciente, y la urgencia de la consulta, se os dará varias opciones para que se agende la primera cita con ese fisio que se supone que es el más ideal para vuestro. Entonces llegamos a la fase 3, que es tan sencillo como que a ese fisioterapeuta le va a llegar el aviso de que tiene una nueva consulta con vosotros en el día y la hora que hayáis estipulado. Y él, con la información que le facilita, que ya habéis facilitado, ya puede hacerse un poco la idea de qué tipo de caso es y acude a veros, ¿vale? Entonces acude a esa primera consulta. Entonces, en esa primera consulta, obviamente le recibís. En esa primera consulta, vosotros lo único que tenéis que tener preparado, normalmente os decimos que una toalla para, pues, se va a utilizar la camilla para que podáis ponerla para tumbaros encima. Y en esa primera consulta hay una parte que es fundamental y que tenéis que entender, y es que en esa primera consulta el profesional, el fisioterapeuta, va a tener que hacer un proceso de razonamiento clínico para poder entender qué es lo que os pasa y cuál es la mejor intervención que él cree que necesitáis recibir para resolver vuestro problema de la mejor manera. Entonces, básicamente eso en qué consiste, en que cuando llegue el fisioterapeuta vais a tener que rellenar una historia clínica, ¿vale? En la historia clínica se recogen una serie de datos que son administrativos, vuestro nombre, vuestro DNI, una serie de cosas para poder hacer la historia clínica, lo que nos exige la ley, digamos, de datos. Vais a tener que firmar, por supuesto, la protección de datos y el permiso para asistiros, ¿vale? Una serie de permisos que tenéis que firmar para que legalmente podamos atenderos. Y luego hay una parte que es de recogida de datos de salud. Por un lado, salud general, ¿vale? Que es obligatorio para hacer la historia clínica, pues vuestras enfermedades de base, vuestra medicación, vuestros hábitos, bueno, una serie de cosas que lógicamente toda esa información se protege y se cumple con la Ley General de Protección de Datos, por supuesto. Y luego tenéis los datos que
que al final son los que para vosotros son relevantes, que son los del motivo de consulta, ¿no? ¿Qué es lo que os pasa? Que es al final lo que nos queréis contar, lógico y normal, pero no olvidéis que antes de eso tenemos que recoger de la mejor manera y de la manera más rápida que podamos todo lo anterior y entonces ya nos centramos en vuestro motivo de consulta. Muchas veces el motivo de consulta no se puede entender si no nos dais los otros datos de salud. Luego, al final, más allá de ser una obligación, es algo realmente útil para poder conoceros bien y realmente poder ayudaros, ¿vale? Luego, por último, pues lo dicho, se recogen los datos de motivo de consulta. En base al motivo de consulta y vuestro historial y demás, el fisioterapeuta va a hacer una hipótesis acerca de qué es lo que os ocurre, ¿vale? Del diagnóstico, y en base a eso os va a plantear un tratamiento. Oye, pues yo creo que con lo que te pasa, lo que deberíamos hacer es esto, esto y esto. Por supuesto, en ese planteamiento el trabajo es consensuado, es decir, nosotros tenemos en cuenta lo que vosotros opinéis como paciente o vuestras preferencias. Oye, pues yo creo que deberíamos hacer, no lo sé, algo controversial, punción seca, ¿no? Que la punción seca pues es algo que pues es invasivo, es molesto, a lo mejor hay alguien que no quiere hacer. Oye, pues yo no quiero punción seca, o me da miedo, no me apetece, no lo quiero, dame otra opción. Oye, pues venga, podemos probar a hacer terapia manual, podemos probar. Ese proceso pues es útil, ¿vale? Es cierto que tenéis como pacientes que tener en cuenta la opinión del profesional, ¿vale? Muchas veces nos encontramos que los pacientes nos solicitan cosas, nos exigen alguna intervención concreta y sí que creo que merece la pena que escuchéis por lo menos la propuesta que os haga el profesional y oye, con vuestro criterio y el suyo, pues llegar a un punto en común y plantear un tratamiento en lo que los dos, en el que los dos estéis de acuerdo y realmente pues estéis contentos y realmente creáis que vais a resolver el problema. Y bueno, realmente después de esa primera consulta, ya el proceso normalmente de tratamiento es propio entre el fisio y el paciente. Entonces, la comunicación para agendar las citas, para la frecuencia, para la duración del tratamiento, pues todo eso debería ser algo que hablarais con vuestro fisioterapeuta. Y por otro lado, siempre podréis comunicaros con el personal administrativo, al igual que hicisteis para coger la primera consulta, para transmitirle cualquier tipo de duda, de cuestión, de cambios de, no lo sé, de agenda, para pedir una factura, para todo aquello que queráis consultar, pues vais a poder tener ese contacto ahí. Pero lo ideal es que vuestra relación terapéutica pues, sea con el fisioterapeuta que os está tratando. Una vez explicado todo esto, que al final espero que os sirva para entender cómo funcionamos y demás, me gustaría ahora que abordáramos una serie de preguntas que he recogido, que son las preguntas quizás más frecuentes que nos hacen cuando las personas quieren informarse acerca de nuestro servicio. Una de ellas, que a mí siempre me ha llamado la atención, imagino que será porque hay casos por ahí raros, no lo sé, que es si llevamos camilla. Esa es una de las preguntas habituales. Hombre, claro que sí. Nosotros entre nuestros materiales que solemos llevar en el coche para atender pacientes, pues uno de ellos, lógicamente, es la camilla. No siempre se utiliza porque hay pacientes que son de prescripción de ejercicio terapéutico, que realmente no necesitan la camilla, pero nosotros siempre llevamos la camilla en el coche y en las primeras consultas, a no ser que ya nos hayan dejado claro que no va a hacer falta la camilla, por la razón que sea, normalmente acudimos con la camilla. Incluso si subimos en ella, podemos bajar a por ella al coche si ha habido un malentendido y se soluciona sin problemas. Pero la pregunta de ¿lleváis camilla? Por supuesto que sí. Llevamos camilla, llevamos medios deslizantes para poder hacer masoterapia, pues llevamos aceites, cremas, etcétera. Eh, Depende del fisio, pues hay fisios que a lo mejor ven mucho paciente de deportiva y llevan incluso vendajes o llevan ese tipo de cosas. Hay pacientes que prescriben mucho ejercicio y llevan mucho material deportivo. Pues en fin, es verdad que cada uno pues, tiene un maletín distinto, vamos a decir, pero lo necesario para poder atender al paciente siempre lo llevamos con nosotros. Vosotros solo tenéis que preocuparos de recibirnos, de que tengamos un espacio donde bueno, pues podamos atenderos y trabajar, montar la camilla y demás. Y si acaso, pues una toalla y facilitarnos la entrada al baño muchas veces para poder lavarnos las manos si no nos hemos podido desinfectar las manos antes de entrar y poco más. Lo demás es trabajo nuestro. Esta otra pregunta también es muy importante y nos la hacéis bastante cuando os informáis sobre estos servicios y es qué tipo de pacientes podéis ver en casa, ¿no? Porque mucha población está acostumbrada a acudir a clínicas de fisioterapia donde los tratamientos están basados en maquinaria, en máquinas, en tecnologías, ¿no? Yo es que donde voy me hacen esta máquina, esta otra máquina, este tipo de intervención y tal. Y claro, entiendo que cuando se imaginan al fisio yendo a su casa, pues no puede llevar esas máquinas tan grandes.
Entonces, lo primero que me gustaría decir aquí es que la mayoría de casos que se atienden en fisioterapia son casos que se solucionan con terapia manual, agentes físicos, educación terapéutica y ejercicio terapéutico. Esa es la clave de las intervenciones mm, que hacemos en nuestra profesión. Y es verdad que la tecnología está ahí para ayudarnos, son complementos útiles para muchos casos, pero la mayoría de casos que se abordan desde nuestra profesión se pueden abordar sin la necesidad del uso de esas maquinarias. Entonces, ante la pregunta, ¿podéis tratar pacientes sin máquinas? Sí, se pueden tratar pacientes, la mayoría de pacientes se pueden tratar sin máquinas, porque al final el razonamiento clínico te permite que con educación, con ejercicio, con técnicas de terapia manual, con agentes físicos que podemos llevar, como la electroterapia, eh, podemos abordar sin problema la mayoría de casos de los pacientes. En cualquier caso, si a consulta acudimos y por el razonamiento clínico llegamos a la conclusión de que es un paciente al que no vamos a poder ayudar, os aseguro que ese paciente pues, recibirá una derivación a un centro o a un servicio donde se le pueda atender de la forma que necesita. Y en cuanto a los tipos de pacientes que solemos atender, pues veréis, yo creo que hay varios cajones donde podemos clasificar los pacientes que vemos. En el primer cajón, y el que normalmente está más lleno, son pacientes que acuden con un motivo de consulta relacionado con dolor. Son pacientes que tienen dolor de algo, dolor de cuello, dolor lumbar, dolor de codo, ¿vale? Dentro de esos pacientes con dolor, podríamos clasificar en los pacientes con dolor vinculado a una actividad física o el deporte, un dolor vinculado a una actividad laboral y un dolor no vinculado a ninguna de las otras dos, ¿vale? Alguien que tiene un dolor y no lo asocia absolutamente a nada. Esos son los tres pacientes que normalmente vemos por regiones, pues ya os digo, normalmente la región lumbar, la región del cuello, las rodillas, los tobillos, los hombros, pues son las regiones que más vemos y ese quizá es el cajón de pacientes que más atendemos en la consulta habitual. Luego tenemos pacientes de enfermedades concretas. En este cajón, los que más acuden a consulta, yo creo que son pacientes de enfermedades de carácter neurológico, ¿vale? Enfermedades neurodegenerativas, en las que la prescripción de ejercicio terapéutico es fundamental para abordar su problema de salud y luego además pues son pacientes que a lo mejor tienen dolor y se benefician de hacer intervenciones con terapia manual y demás. Y ese quizá es el otro cajón en el que también vemos pacientes. Luego hay pacientes que tienen enfermedades de carácter respiratorio, ¿vale? Pacientes que necesitan recibir fisioterapia respiratoria, porque tienen a lo mejor EPOC o tienen asma y que reciben pues tanto intervención con ejercicio terapéutico, con educación, algunas técnicas de terapia manual, movilización, etcétera. Yo creo que esos son los tres cajones fundamentales y me quedaría el cuarto, que además es un cajón que yo conozco bien de cerca y que también es otro que recibimos muchísimas consultas y es el paciente adulto mayor, vamos a decir. No, no quiero decir tercera edad, porque hay muchos que no llegan a esa tercera edad, digamos, y que tampoco el término me gusta mucho. Entonces lo vamos a llamar adulto mayor, que al final es un paciente que acude a consulta por un motivo de salud, pero relacionado con su edad. Suelen ser pacientes que acuden a consulta porque han pasado por un proceso de hospitalización y se han quedado muy débiles, pacientes que han recibido tratamientos por edad y están débiles, ¿no? Y aparte, pues tienen entre 60 y 65 años o más y acuden a consulta por estas razones. Entonces, esos pacientes generalmente son pacientes de ejercicio terapéutico que tienen que, bueno, pues, recibir una prescripción de ejercicio terapéutico y necesitan esa ayuda para recuperar su autonomía, para volver a ser capaces de andar, para ponerse a hacer su día a día. Algunos pacientes, por ejemplo, para prevenir caídas, porque ya han sufrido caídas o les da miedo sufrir caídas. Y ese también es uno de los cajones importantes de pacientes que vemos en gran medida y que, bueno, como os digo, yo conozco de primera mano y que se puede hacer muchísimo por esos pacientes desde la fisioterapia. Vamos ahora con una consulta que también es súper habitual bueno, y con razón, que es ¿qué ocurre si yo tengo agendado una cita con un fisioterapeuta, se me olvida y no la cancelo con suficiente antelación? Normalmente solemos deciros que las cancelaciones se deben hacer un día antes de la cita, ¿vale? Al final, pensar que las cancelaciones para una empresa como la nuestra suponen un problema importante. Es algo, al final, tú organizas tu agenda, tu desplazamiento, el coche, el fisio, y cuando hay una cancelación en la que no se avisa, pues supone un trastorno importante para todo el equipo. Entonces, generalmente la regla es que si no avisáis con 24 horas de antelación, perdéis el valor de esa sesión, ¿vale? De forma que cuando tenéis un bono o tenéis la sesión pagada y demás, esa sesión se pierde.
Normalmente, si es un motivo de consulta que no se ha podido, o sea, un motivo de consulta, bueno, sí, un motivo de consulta, una razón por la cual no se ha podido prever, no ha habido manera de avisar antes, pues el fisio puede decidir. Generalmente se pierde esa sesión, pero en condiciones concretas, si hay una explicación detrás y no se había podido hacer de otra manera, pues esa sesión no se perdería. Otra pregunta también interesante es ¿qué pasa con los bonos? Si cuando yo contrato un bono de varias sesiones, porque me he organizado con mi fisio, y a lo mejor, no sé, tenía 10 y en la sesión 7 yo ya me encuentro suficientemente bien como para que entre el fisio y el paciente se acuerde el alta terapéutico, oye, estás de alta, ya no hace falta que nos veamos más, o por lo menos en un tiempo. ¿Qué pasa con esas sesiones que se quedan ahí? Pues en primer lugar, la caducidad de esas sesiones es a día de hoy aproximadamente de un año, entonces podéis tener mucho tiempo hasta que volváis a necesitar una intervención con fisioterapia y podréis usarlo. Y aún así, en Fisiogar, esas sesiones, ese bono, podéis compartirlo con familiares de primer orden, es decir, con una madre, con un hijo, o con un marido, vais a poder compartir ese bono y por tanto esas sesiones vais a poder utilizarlas incluso al mismo tiempo. ¿Vale? Simplemente tenéis que poneros en contacto con Fisiogar, decirles que vais a compartir el bono con vuestra mujer, con vuestro hijo, quien sea, y ya está. Y a partir de ahí ese bono se puede usar de forma conjunta. Vamos a por otra pregunta más fácil de responder, que es, ¿qué pasa si tengo una cita con mi fisio y es mi fisio el que no puede venir? Que eso es algo muy importante, ¿no? Pues se ha puesto malo, somos personas, ha habido un accidente con el coche, pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Entonces, en este sentido, tenéis dos opciones muy sencillas, ¿vale? En cualquier caso, si es el fisio el que no puede acudir a la cita no la perdéis, ¿vale? O sea, no perdéis el valor de esa sesión, ¿vale? Eso por descontado. Entonces, en ese sentido, podéis hacer dos cosas. Si el fisio, por supuesto, os va a avisar de que no va a poder ir con la antelación máxima que le sea posible. Entonces, opción A, ese fisio busca, se pone en contacto con la parte administrativa, busca otro compañero que pueda ayudaros y que pueda ir en el horario que acordéis, es decir, que haga una suplencia para esa sesión y que no se pierda. O podéis poneros en contacto con vuestro fisio para volver a agendar esa cita pues, unos días más adelante. Eso dependerá de en qué medida queréis que sea ese fisio el que os vea, o nos importa que sea otro, y la urgencia que tengáis, ¿vale? Porque a lo mejor ese fisio pues, está de baja, no sé, un mes y vais a tener que conseguir pues, bueno, pues, que os atiendan antes. ¿Vale? Vamos ahora por otra cuestión que también es muy importante y es una pregunta súper habitual, si no la que más, es la pregunta más común. Y es, eh, bueno, las dos preguntas, ¿no? ¿Cuánto cuesta una sesión y cuánto dura? Eso es lo que suelen deciros la mayoría de pacientes cuando se informan sobre un servicio de fisioterapia a domicilio o en clínica. Entonces, oye, es algo que realmente a la mayoría de la gente le preocupa y yo lo pongo en valor. Lo entiendo, creo que sé por qué les preocupa y simplemente quiero comentar una serie de cosas para que, bueno, entiendan los pacientes por qué los fisioterapeutas trabajamos de la manera en que lo hacemos y por qué nosotros también entendemos por qué ellos le dan tanto valor al tema de cuánto cuesta y cuánto dura. Entonces, antes de nada, a mí me gustaría, antes de que os diera la explicación que os voy a dar, eh, a mí me gustaría que vosotros os plantearais si cuando vais a otro profesional sanitario, porque no debemos olvidar que la fisioterapia es una profesión sanitaria, al igual que la medicina, la enfermería, la podología, la psicología o todas las demás, a mí me gustaría que os plantearais si cuando vais a otro profesional, como por ejemplo el podólogo o el dentista, le preguntáis cuánto cuesta la hora. Y probablemente, según lo penséis, os vais a dar cuenta de que jamás le habéis preguntado a un dentista cuánto cuesta una hora, una sesión, digamos. Y no es culpa vuestra, es culpa de que la fisioterapia aquí en España durante mucho tiempo se ha vendido por sesiones, como si fueran cosas cerradas, ¿no? Y la realidad es que los profesionales sanitarios no trabajamos de esa manera. Tratamos, o sea, tratamos en base al tratamiento. Lo que hacemos son tratamientos. Y los tratamientos se pueden dividir en diferentes intervenciones, ¿vale? Que es lo que llamaríamos en nuestro caso sesiones. Entonces, para mí lo importante en este sentido es explicaros que a nivel administrativo, organizativo, se estipula un tiempo estimado de sesión, ¿vale? Por ejemplo, nosotros la sesión normal son más o menos 50 minutos, ¿no? De tratamiento y,
Y es lo que suelen deciros cuando preguntáis, ¿no? La sesión dura 50 minutos, pero la realidad es que nuestro trabajo es mucho más complejo que ajustarnos a un tiempo. Nuestro trabajo conlleva poder llegar a ese domicilio, poder recoger bien la historia clínica, poder entender bien lo que le pasa al paciente, poder hacer una buena exploración que nos permita confirmar lo que creemos que le pasa, poder tener tiempo para poder plantearle el tratamiento más adecuado, consensuar con el paciente y poder hacer ese tratamiento de prueba en el momento para, con el paso de los días, ver si efectivamente vamos por buen camino, hemos conseguido efecto terapéutico o no. Y todo eso tenemos que intentar ajustarlo lo máximo posible al tiempo aproximado que os hemos dado. Y os puedo asegurar que eso, en casos que son simples, con un dolor muscular de poquitos días de evolución, muy claramente de origen muscular y tal, bueno, es fácil, pero en la mayoría de casos no es tan fácil hacer todo ese proceso y no es tan fácil ceñirse a los tiempos. Entonces, simplemente lo que quiero deciros es que ese tiempo, obviamente, es aproximado y tenéis que conocerlo, pero que habrá días que quizá con vuestro fisioterapeuta os quedéis un poquito más, habrá días en los que os quedéis un poquito menos, y eso no le quita valor a la calidad asistencial de ese fisioterapeuta. Es más, si puede solucionaros vuestro problema con el mínimo tiempo posible, debería ser un criterio de buena calidad, igual que en el dentista. Si tú vas con un problema al dentista y es capaz de solucionarte en 10 minutos, es maravilloso, ¿no? Es mejor que haber estado allí 2 horas, ¿no? Y sin embargo, con el fisioterapeuta, como las técnicas de tratamiento normalmente son para modular el dolor, son placenteras, el paciente siempre quiere quedarse un poquito más, siempre quiere agotar esos 50 minutos y si no los agoto, me siento mal, ¿no? Pero bueno, cosa que entiendo, pero a lo que voy es que tenéis que pensar que nuestro trabajo es una profesión sanitaria y que al final intentamos ceñirnos a esos tiempos, pero lo que realmente nos importa es saber que estamos haciendo lo que creemos mejor para ayudaros. Y si un día creemos que, no sé, aún, no sé, hemos terminado 5 minutos antes de que acabara la sesión, realmente si hemos terminado 5 minutos antes es porque creemos que ahí está el punto en el que hemos hecho lo que había que hacer. No nos quedamos más o menos porque sí, o sea, porque todo tiene un sentido y el tratamiento se plantea con una hipótesis muy clara. Entonces, quitémosle un poquito de importancia a ceñirnos tan estrictamente a esos tiempos y vamos a darle mucho valor a lo que realmente nos dedicamos, que es a solventar vuestro problema de salud. Entonces, para resumir simplemente este punto, estoy de acuerdo con vosotros, con los pacientes, cuando queréis recabar esa información para saber cuánto dura la sesión y cuánto cuesta, porque al final tenéis que estimar un poco qué es por lo que estáis pagando, es normal, pero la realidad es que deberíais también poner el foco en analizar cómo de capaz es ese fisioterapeuta en resolveros el problema de salud con el que venís. Porque esa parte pues, también es muy importante, a nosotros es la que nos hace sentir bien como profesionales, porque es a lo que nos dedicamos, y probablemente haya un punto en común entre una cosa y la otra, en la que más o menos nos ciñamos a los tiempos que se os dan, como lo que pagáis, digamos, y que realmente estemos haciendo un trabajo eficaz y eficiente para resolveros vuestro problema de salud. Bueno, pues para terminar, simplemente quiero deciros que espero que si no os habíais planteado nunca que el fisioterapeuta fuera a casa, por lo menos ahora, sea una opción que esté en el aire y que valoréis. Como os he dicho al principio, en Fisiogar llevan muchísimos años atendiendo pacientes y lo seguirán haciendo. Y sabemos que tiene muchas ventajas para los pacientes este tipo de intervenciones a domicilio. Y pues lo dicho, si necesitáis saber alguna cosa más aparte de lo que hemos explicado en este vídeo, por supuesto os podéis poner en contacto con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo.